seguimos adelante con el programa, lo adelantamos al principio. Está con nosotros en el estudio el candidato presidencial independiente Harold Mayne Nichols. Harold, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola. En Hola, Radio Harold. Clarita. ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un Muy tremendo bien, pues. gusto estar con ustedes. Harold, primero, ya está ok con las firmas, candidatura oficializada. ¿Qué balance hace de estos meses de recorrer Chile? Nosotros estuvimos acá juntos en la radio cuando recién empezaba con esta aventura presidencial. Nos dijo que le faltaba todavía recorrer algunas zonas de Chile. Me imagino que eso ya se completó. ¿Qué tal la experiencia? Una experiencia espectacular, la he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo también, he recogido de todos, de los ciudadanos, de la gente, de todos mucho, que te sirve primero para el programa y después para cualquier cosa en el futuro, sobre todo gobernar. Recorrimos y estuvimos en 85 comunas del país, desde Arica hasta Punta Arenas, y la verdad que en todas partes fuimos muy bien recibidos y eso nos incentivó y nos motivó y nos llenó de energía para seguir adelante en la búsqueda de la firma y ahora en esta candidatura. Harold, tú has dicho en reiteradas ocasiones que quieres devolverle el alma a Chile y que tu campaña básicamente se basa en escuchar, unir y también servir. Déjame preguntarte qué significa concretamente devolverle el alma a Chile en términos de políticas públicas y prioridades de un eventual primer día de gobierno tuyo, por ejemplo. Bueno, en un eventual primer día de gobierno es evidente que hay temas que convocan y mucho. La seguridad en primer lugar. A mí me parece que no se le ha dado la atención debida a esta nueva, entre comillas, industria del secuestro. Yo creo que eso hay que erradicarlo de raíz y va a ser lo primero que le vamos a decir al ministro de Seguridad. Eso no más. Y para eso hay que tener mucha tecnología y mucha inteligencia para antes de, no después de ya hiciste el daño. Claro. Los secuestros traen hay muchísima literatura al respecto, traen un daño financiero, un daño emocional, pero principalmente un daño a la motivación de cada uno a hacer su vida normal. Y eso no puede ser. Eso es la primera cosa que haría. Y la segunda, dentro del mismo marco, tenemos una inasistencia crónica de aproximadamente un 10% de los alumnos a la escuela, al colegio, al liceo, ponle como quiera. Yo creo que eso tampoco nos hace bien, nos hace mucho daño, porque un 10% de nuestros jóvenes que no se están educando y el que no se educa no está preparado para el futuro, salvo para la delincuencia. Y eso también hay que terminarlo de raíz. Hay que lograr asistencia cercana al 95, 98% de todo nuestro alumnado. Yo creo que esas serían las dos cosas y así como tantas otras donde seamos capaces de unir, de servir y principalmente de escuchar, porque cada día nos escuchamos menos, nos gusta oírnos, pero no escuchar. Vamos a ir devolviéndole el alma a Chile, a ese Chile que nos gusta, ese Chile que al menos a mí es el que me convoca siempre, en donde entre todos somos capaces de construir comunidad y no un grupo construye y el otro se dedica, como se dice, a oponerse o a destruir, que es lo que ha pasado. Harold, bueno, hemos entrevistado a hartos candidatos acá en el programa, hemos ido de a poco, por supuesto. Todos llegan con sus asesores, escoltas, incluso al curso con avanzada. Sí. Y a usted... ¿No vinieron? Les voy a llamar la atención. ¿O vienen atrasados? Les voy a llamar la atención. ¿Anda sin escolta? Yo soy un ciudadano común y corriente, ¿no? ¿Decisión personal? Por supuesto, a mí tengo que decirlo, Carabineros me invitó a una reunión, fueron muy gentiles, me lo ofrecieron y yo sinceramente creo que a mí por lo menos no me corresponde, camino por todas partes, no ando con un grupo de asesores, no tengo avanzada, no creo en esa política, no creo en esa forma de hacer campaña, no creo que eso sea una política pública, al contrario, eso lastima y resiente al resto de la gente que no tiene acceso a esto, pero tiene las mismas inseguridades o las mismas necesidades. En el caso mío, le agradecí a Carabineros, le dije que mientras no sea necesario, prefiero seguir como he seguido toda la vida, y hay veces que, claro, vengo con 2 o 3 personas, hay otras veces que vengo solo, porque esas personas están trabajando. Y si vienen todos aquí a escucharme, dejan de trabajar, y cuando uno deja de trabajar, deja de producir y se atrasa, y bueno, entonces hay un viejo dicho que yo lo aplico siempre, cada uno con su librito, no necesito para que todos para que me traigan el librito si lo puedo traer yo. Harold, lo mencionó aquí en esta respuesta la política.
Ahora ya está, usted estuvo cercano a la política de los Panamericanos, estuvo cercano al Ministerio del Deporte en algún momento, estuvo en clubes como Colo-Colo, que son clubes súper políticos también, pero hoy día está en otra política, hoy día está en una política mucho más dura, mucho más barrial, si se quiere. Y estos días se ha levantado una suerte de polémica por el concepto de dictadura que tienen algunos candidatos. Primero, ¿qué piensa usted? Y después, ¿qué le parece que la derecha evite decir que hubo una dictadura en Chile? Mire, tapar el sol con un dedo es re fácil, pero es una falacia. Dictaduras son todos aquellos gobiernos que no han sido elegidos democráticamente y popularmente. Eso está en el diccionario, no sé si es la definición exacta. Y aquí no tuvimos un gobierno durante 17 años elegido democráticamente y popularmente. Por mucho que hablen, porque ayer escuché a un senador de la derecha decir es que había un clamor popular. Sí, pero eso no le quita el rango de dictadura a quien ejerció el poder durante esos 17 años y fracción. Y ni hablar de las atrocidades que sucedieron. Yo creo que ahí cada uno le puede poner el nombre que quiera a las cosas, pero las cosas no por eso dejan de tener un nombre. Dictadura fue clarísima y yo lo tengo súper claro y entiendo que a algunos puede ser que les moleste, les incomode o no les guste la palabra. Pero a la historia va a pasar como que fue una dictadura de 17 años, no va a pasar como que fue, no sé, un gobierno cívico-militar o algo así, fue una dictadura. Harold, ¿tienes algún referente político global? ¿Miras a algún político en particular, alguna lectura, algo un poco que te ayude en todo este camino que es nuevo, pero es un camino súper desafiante también? Sí, yo tengo la suerte personal de haber estado unas 5 o 6 veces con Nelson Mandela, haber estado conversando con él, no haber estado, oiga, una fotito, no, haber conversado. ¿En el Mundial? No, en el Mundial él ya estaba enfermo. Pero antes del Mundial, en el 2003, 2004, 2005, más o menos así ya, pero en esos años, de haber estado 5 o 6 veces con él, en distintas situaciones, en situaciones donde lo vi un poquito apremiado, porque no sabía si Sudáfrica lograba los votos para llevar el Mundial, donde lo vi en la cárcel de Robben Island, en su cárcel, y conversamos largo, donde lo vi en manifestaciones en Sudáfrica, donde era realmente aclamado, y donde conversamos más tranquilos, ¿no? 5 o 6 veces de haber estado. Y la verdad es que en todas aquellas situaciones, en todas, la cantidad de aprendizaje es infinito, por la manera que él se manejaba. Hay que recordar, porque quizás algunos auditores no lo saben, Mandela tuvo 27 años de su vida preso. Sí. Y su delito era creer que los blancos eran igual que los negros, o creer que los de gente de color era gente igual que los blancos, que los caucásicos. Ese fue su delito. Y mira, y yo de verdad de él aprendí muchísimo. Evidentemente él tenía unas características que son únicas, donde llegaba, inundaba la sala de inmediato, una sala con una energía increíble. Entonces cuando necesito salir de alguna de esos túneles que se mete uno y en vez de salir se mete más para adentro, agarro el libro de él, bueno, tiene varios, pero el que me gusta a mí, que es Long Way to Freedom, veo por dónde está el tema en donde me estoy enredando y normalmente me hace meditar, me hace pensar y me hace tomar un camino y salir de ahí. Yo creo que por haber tenido la experiencia de estar con él, es como mi gran referente. He estado con otros líderes mundiales como Putin, como Boris Johnson, como Zapatero, como Muammar Gaddafi, que también me enseña, pero al otro lado. Claro, porque uno tiene que aprender por los dos lados. Pero Mandela lejos, el número 1. A propósito de estos referentes que usted menciona, Harold McNichols, ¿dónde está su referente o su domicilio político? En el centro, en la mitad, en recoger lo bueno de un lado y lo bueno del otro lado, en lo que podríamos llamar los moderados hoy día, porque claramente nos fuimos a los extremos y eso no nos hace bien. Ahí está. Hoy día, si tú me dices qué partido... ¿Siente hoy día que el centro, los electores de centro hoy día están abandonados en esta polarización política? Sí, abandonado es una palabra quizás muy, muy fuerte, pero de que nadie los consideró, me parece que sí. Me parece que no hubo una consideración especial hacia ellos, pudiendo haberla, porque todos terminaron yéndose a un extremo o al otro, unos más, otros menos, pero
el centro, que es la gran mayoría de este país, de acuerdo a lo que nos dicen todas las encuestas, y es lo que la gran mayoría quiere para este país, quedó sin un referente. Ujú. Y eso lo venimos a llenar nosotros. Harold, a propósito de eso mismo y de la polarización y de la importancia del centro, ¿cómo mira usted las otras candidaturas? ¿Cómo ve usted, por ejemplo, que el presidente del Partido Comunista critique abiertamente decisiones que afectan a su candidata, que no solamente es su candidata del sector, es su candidata del mismo partido? Como por ejemplo. No dejan de sorprenderme, pero yo no tengo idea cuál es la estrategia que hay detrás. Pues si yo, conociendo la historia del Partido Comunista en el mundo, es difícil que ellos muevan una ficha del ajedrez sin pensar las consecuencias que puede traer ese movimiento. Entonces, no sé, de repente hasta lo pueden hacer para que la candidata esté más tiempo en la prensa de lo que podría estar, digamos, porque genera un debate, genera opinión pública, etcétera. Habría que conocer la estrategia que lo lleva a eso. Ahora, si es algo espontáneo, es muy extraño. Para alguien del Partido Comunista que actúe de manera espontánea, es muy extraño. Harold, ¿cómo miras las encuestas? Porque en base a los números está cuesta arriba el objetivo, ¿no? Pero ¿cuál es tu mirada al respecto? Porque también ahí uno puede ver los resultados y por ahí te puedes desmotivar y todo, pero seguir levantándote día a día, hablando con la gente. ¿Cuál es la mirada que tiene un candidato que está bien atrás en la encuesta? Bueno, yo he jugado al fútbol toda mi vida, he jugado al básquetbol toda mi vida. Iba a decir juego al tenis con mi señora, pero ella me gana muy fácil, así que el ejemplo no resulta. Mi señora no me gana, me da paliza, entonces puedo ir perdiendo 6-0, 5-0, 40-0 sacando ella y sé que no voy a ganar el punto, entonces, pero en todo lo otro da lo mismo, como vaya, voy a seguir luchando por revertir ese marcador, digamos. O sea, y luchar en este caso significa trabajar más, entregar mejores mensajes a la comunidad para que ellos se puedan enterar de lo que queremos hacer. Y finalmente ser capaz de convencer al país de que nuestra opción es mejor, y en eso necesariamente hay que volver a hacer lo que hicimos para la búsqueda de la firma, recorrer todo Sí. Chile y compartir con todos. Usted mencionaba como prioridad el tema de los secuestros, pero hoy día en la agenda está muy centrada la discusión en torno al empleo. Evelyn Matei dijo ayer en un foro, al que no sé si usted fue invitado o no, No me han invitado a ningún foro. que iban a crear 1 millón de empleos. La candidatura de Kast dice que la realidad habla de 650.000, por ahí. En el tema específico de ese dolor que hoy día enfrenta la sociedad chilena, ¿cuál es su propuesta? ¿El empleo? Ujú. Bueno, nosotros lo tenemos en el programa. Somos un poquito más cautos que los otros programas. Ujú, Nosotros creemos que hay que ir del orden del 500.000 de empleos. ujú. Pero con formalidad, no con la informalidad, porque podemos generar más, pero con la informalidad que trae muchos problemas. Hemos estado en algunas zonas del país, sobre todo las zonas agrícolas, y nos encontramos que hay mucho empleo informal, y la misma persona que los contrata dice que después me aparece como gasto rechazado, entonces además tengo una multa, etcétera. Entonces hay una realidad latente, y esa hay que enfrentarla, y nosotros somos más cautos del orden de los 500.000 empleos durante periodo. los 4 años de gobierno. Sí. Harold, usted presentó su programa con propuestas bien concretas, pero decía que, y hacía un llamado a recuperar la confianza en el Estado. Estamos en un momento súper delicado respecto de la confianza en las instituciones, no solamente del Estado, de los privados, qué sé yo, pero además, con todo esto de las licencias médicas y lo que viene hacia atrás, también incluye a la clase política, y usted se presenta en esta candidatura como un, entre comillas, outsider, ¿no? Que así se llaman. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se recupera esa confianza? ¿Cómo se logra captar, en este caso, el voto de la gente desde la lejanía de la política? Bueno, yo creo que ahí hay un tema, lo vamos a tener más claro el 17 de noviembre, obviamente, pero yo creo que hay un tema ahí que los análisis previos me parece que hay que confrontarlo después con los resultados reales y ver qué base tienen. Me parece que es un trabajo para un antropólogo, para un sociólogo. Esperemos eso, pero mientras, que para mí está claro, que hemos dejado de escuchar. Eso lo dije al principio, Sí. pero claramente hemos dejado de escuchar. No escuchamos nosotros mismos y a los que quieren escuchar el mensaje que yo quiero transmitir.
No hemos dejado de lado absolutamente la posibilidad de unirnos. Al contrario, estamos siempre en bandos separados. Y en tercer lugar, y yo creo que ese es el gran daño que le ha hecho el sistema político en general, no le pongo apellido a nada, el sistema político en los últimos 15, 20 años hemos dejado de servir. Yo siento que ahí nos hemos alejado del servir y estamos más preocupados del obtener. Obtener votos, obtener buenas encuestas, obtener una negociación que me haga bien a mi sector, no necesariamente a todo el país. Y yo creo que esas son las tres variables, los tres verbos que por eso los ponemos ahí: unir, servir y de todas maneras, y el más importante de todo, porque lo siento en la calle, escuchar. La gente quiere transmitirte lo que sienten y que alguien lo escuche y le diga así, vamos a ver qué podemos hacer. Con eso se quedan contentos, porque hoy día se nos olvidó, como nos gusta escucharnos nosotros mismos, se nos olvidó ese último verbo. Harold, ya, supongamos que llega a segunda vuelta, resulta vencedor, llega a marzo, hay que armar equipo. ¿Con quién justamente desearías armar equipo? ¿Con quién dialogarías en el Congreso? ¿Quién sería tu ministro de las Express, por ejemplo? Sí, no, a ver, voy a partir por el final. Poner ministro a esta altura me parece que es casi una falta de respeto a quien nombres, porque tú mismo me decías, las encuestas no nos favorecen para nada, entonces para eso hay tiempo. Ahora, ¿con quiénes? Con todos aquellos que quieran, voy a usar la misma palabra, el mismo verbo que use, servir a Chile y no servir a su grupo político o a su movimiento o a su sector, ya ponle como quiera. Hay muchísima gente muy, muy preparada que lo que quiere es servir a Chile. Y se nos han acercado. Hay mucha gente que se nos ha acercado y dice, sabes que a mí me interesa, sabes que yo creo que esto puede ser empezar a hacer un cambio cultural en la forma de hacer política. Yo no estoy en contra de la política. Yo creo que la forma en la que tenemos que volver para atrás, por eso el eslogan de volverle el alma a Chile, hacer política para el beneficio de toda la comunidad de chilenos y chilenas, no de un grupo determinado. Yo cuando, no sé, vino la primaria, gana Janet y dice, nosotros vamos a gobernar para nuestro sector. ¿Y el otro? Y tú escuchas a cualquiera, a Kass, a Kaiser o a la Evelyn, y te dicen lo mismo. Vamos a recuperar para la derecha, nunca más. ¿Y el otro? Si esto es mitad y mitad. Con suerte 53-47. Eso es con suerte. Normalmente 51-49. Entonces tú dices, ¿pero cómo? O sea, vamos a gobernar lo mismo, pero para el otro lado. Y después, entonces eso es. Y en el Congreso, bueno, ya tenemos a dos congresistas que son independientes, Karim Bianchi y Carlos Bianchi, que no solo firmaron por nosotros, sino que además han estado con nosotros, y que ahí vamos a empezar a tender los puentes. Tengo clarísimo que no va a ser fácil, pero cuando el mensaje sea trabajemos por Chile y no por mantenernos en el poder otros próximos 4 años, estoy segurísimo que muchísimos diputados y senadores van a entender que hacia allá va el país hoy día. Tenemos que hacer este cambio de rumbo, si no podemos seguir jugando a las sillas calientes cada 4 años, y ahora cambio, ahora le toca a ti, ahora le toca a ti, porque el país está estancado. Si el país no solo está estancado en la economía, revisen, por favor, estamos estancados en la educación, hay un poquito retrocediendo, a pesar de que te dan cifras que no, la seguridad ni hablemos, retrocediendo, en salud ni hablemos, en seguridad jurídica, en inversión extranjera, y puedo seguir. Estamos estancados porque estamos en la pelea permanente, yo soy bueno, tú eres malo, yo contigo no comparto. Y eso no puede ser. Harold, a propósito de la seguridad que usted lo ha mencionado, hay una seguridad, una pata de seguridad que tiene que ver con los estadios y que tiene que ver con las barras bravas, que va mucho más allá del fútbol, ¿no? Lo que hemos visto esta última semana, lo que hemos visto en los últimos años, lo que pasó en la Copa Libertadores en el partido de Colo-Colo con Fortaleza, donde mueren 2 personas. Esto ya trasciende los estadios, ¿no? Sale de ahí, son barras que están enquistadas por el crimen organizado probablemente. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene usted respecto de esta situación que además la conoce muy bien? Bueno, corrígeme, pero me parece que la ley de Estadio Seguro salió el año 2012, ¿no es verdad? Sí. Desde el día 1 me opuse a esa ley, pueden buscar en los archivos, y me opuse por una razón muy simple, porque filosóficamente le da la razón al final del día a los violentistas. ¿Por qué digo esto? Porque una parte fundamental de la ley era que la autoridad
sin ningún criterio objetivo, podía reducir los aforos. Vamos a hablar del estadio, no sé, cualquiera, 10.000 personas. Ellos podían determinar, solo van 3.000 personas. Eso lo conocemos todos, lo vivimos todos. De esos 3.000 personas que van, porque la autoridad así lo decidió, siempre los violentistas están incluidos en esos 3.000. Nunca están afuera. ¿Se las arreglan de alguna manera para entrar igual? Mira, yo estuve en Colo-Colo, los carnets de identidad, los antiguos, no los nuevos, Sí. traían un chip. Los tipos le sacan el chip sin tocar el carnet de identidad. ¿Cómo lo hacen? Magia, no sé. Entonces, cuando llegan a la puerta, el pistolazo no le funciona, viene la presión de los de atrás y entra igual. No es fácil controlar eso. Entonces, Estadio Seguro parte con un problema filosófico-cultural detrás. Ojalá que no vaya nadie, así no va a pasar nada. Como eso es imposible, los violentistas van siempre. Eso está, o sea, lo hemos visto. ¿Qué es lo que digo yo? Primero, las barras bravas hay que eliminarlas. No tienen ninguna razón de existir. Yo soy periodista, ustedes saben. Muchos de mis colegas dicen es que ellos le llevan el folclore al fútbol. El folclore nos cobró 2 jóvenes. En Argentina ni hablar lo que pasó. Sí, claro. No, de milagro no estamos Ahí hay levantando folclore vidas. binacional. Claro. No es solo el nuestro. El Exportamos, mismo, además. y ellos también. Y importamos, Entonces, el folclore da lo mismo. Si lo que vamos es a ver un partido de fútbol. Y que sea espontáneo el aplauso, el grito, y hasta las pifias. ¿No es verdad? Que sea espontáneo. Y para eso tienes un solo sistema que ha funcionado en el mundo. Hay uno solo, no hay dos. Tecnología y de punta. En el gobierno del presidente Piñera se compró tecnología de punta. Nadie sabe en qué bodega está guardado. Se invirtieron varios millones de dólares en eso. Nadie sabe. Solo con tecnología de punta. Aquí muchos me dicen, no, pero o en otros programas, sí, pero es que a los guardias le pagan 30.000 pesos. Págale 100.000 pesos, pues a ver si va a parar a ese malandra que viene con todos los de atrás. Págale 500.000 pesos, a ver si se le va a poner encima. Es imposible. Aquí, si no incorporamos obligatoriamente a todos los que hacen espectáculos de deporte profesional controles de acceso con tecnología, que son controles biométricos, el ticket en tu cédula de identidad, y después los controles que correspondan con paletas, no ese caché vacío, ese caché claro, vacío. sí. Meto debajo del zapato 2 cortaplumas y no las ve nadie, ¿no es verdad? Entre los calcetines No, y la ese chequeo suela. que se lo hacen a cualquiera, menos a los barra bravas, Bueno, se lo hacen a un abuelito, a mí una me lo hacen niña, siempre, pero se lo hacen... Claro. con eso que te hacen de verdad y que suena cuando claro. hay. Bueno, mientras no incorporemos esa tecnología, sigamos quejándonos. Y a los clubes hay que obligarlo. Entonces van a venir los clubes y van a decir, sí, pero ¿con qué recursos? Bueno, pero es parte del tema. ¿Harold? El Estado subsidiará, no sé. Sí. Perdón. A propósito de lo mismo, tenemos el primer estadio sin reja inaugurado el fin de semana. Maravilloso. Claro, sí, que le quería preguntar a propósito, no salí del tema futbolístico, pero preguntarle respecto del aporte o del cambio que esto podría significar desde el punto de vista justamente de eso, de volver a otro tipo de espectáculo, fútbol familiar, sin barra brava. Bueno, de eso se trata. Eso es lo que han logrado en el mundo, digamos. O sea, mira, hay que revisar un poquito la historia porque se nos olvida. El Mundial del 90 en Italia Sí. se jugó con estadios prácticamente vacíos. Busquen imágenes. Varios son. Venía todavía la secuela mental de la tragedia Heysel del año 86, donde murieron casi 50 hinchas de la Juventus. Todavía los italianos la tenían en la cabeza. No iban al fútbol y estaba con reja. 4 años después, la Copa del Mundo se va a Estados Unidos, todos los estadios sin reja y todos los estadios llenos. Ahí hubo un cambio cultural gigantesco. ¿Y por qué? Porque los controles te permitían eso. Y las sanciones eran terribles. En Inglaterra pasa lo mismo, con otras condiciones. Pero en Inglaterra yo como hincha, estoy en la tribuna, encuentro que el árbitro cobró algo en contra de mi equipo y le grito y me identifican y me sancionan con 4 años sin ir al estadio, porque es una forma de incitar a la violencia. Y así podríamos hacer una larga lista. ¿Qué pasa? Que aquí nosotros, lamentable y dolorosamente, somos muy, entre comillas, permisivos. No, si está bien que grite porque tengo derecho a venir a desahogarme. ¿Y yo tengo derecho a venir aquí al programa a desahogarme? No, pues. Y nosotros, eso que está haciendo Universidad Católica, que es digno de elogio, los estadios que se hicieron para el Mundial Femenino del 2008, todos son sin reja. Y nosotros jugamos, cuando estábamos en la NFP, partidos por la eliminatoria sin reja. Y nunca se le perdió un botón a nadie. El tema es, ¿hay interés real en hacer estos cambios o hay interés real
en mantener esta situación Folclórica. anómala, Ajá, sí. este folclore, como dices tú. Sí. Ese es el tema. Yo creo que lo que ha hecho Católica es una demostración impresionante de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. Con inversión y tecnología. Con inversión, con tecnología Y con y con plata. respeto, bueno, Recursos. obviamente con recursos, y con respeto de sus hinchas, porque perfectamente el otro día también pudieron haber Sí. entrado. Sí. Si el respeto tiene que estar, si no, hay valores de vida que siempre tienen que estar presentes y Católica está demostrando que se puede. Bien, pues Harold Maynicol conversando esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Harold, por venir al estudio. Gracias, pasaste, Harold. Harold? que te vaya Oiga, muy Harold, bien. a propósito de estadio, usted salió de Colo Colo con el proyecto estadio ahí medio andando, usted estuvo a cargo de eso. ¿En qué quedó eso? Bueno, yo salí de Colo Colo del proyecto porque me parece que es incompatible que alguien sea candidato a Sí, presidente sí. de la República y Sí, esté en claro. Colo Colo. Sí, lo dijo en su momento. Sí, usted. y claro. lo mantengo Obvio, y, sí. y los que lo han hecho a mí no me parece, pero por eso salí. Sí. Pero de ahí me desvinculé del tema y bueno, ¿Y en qué etapa quedó cuando usted salió? se presentaron el preproyecto, la maqueta, todos los estudios y había que empezar a hacer el proyecto. Ya habíamos empezado a hablar con los municipios para todos los permisos y todo, Sí, sí. pero después, desde el partido con Fortaleza, se le ha puesto cuesta Sí, arriba Colo Colo el totalmente, sistema, así que no sé si... A mí no me invitaron, no me llamaron más, ni siquiera a preguntarme por razones obvias, Sí, claro. pero me imagino que conociendo a Aníbal, que lo tiene en su mente y ya lo va a sacar adelante. Bien, pues Harold, muchas gracias por haber Gracias, venido Harold. hoy día al estudio. Que esté muy Muchas bien. gracias a ustedes, un Que gusto. le vaya muy Éxito. bien.